Bueno, muy buen día a todos. Un placer inmenso estar aquí. Bueno, aparte de la coordinación compleja de un evento, quisimos aprovechar la oportunidad para compartir esta valiosa experiencia que estamos viviendo y que estamos desarrollando junto con el maestro Ricardo Ospina. Aquí presente, ambos somos docentes de la Facultad de Bellas Artes, del programa de música en particular. Y bueno, este es un proyecto que surge de una preocupación, eh, de esas reflexiones que uno encuentra todos los días en su quehacer docente y que poco a poco empiezan a minar o empiezan a convertirse en problemas, aunque a mí la palabra problema realmente no es que me guste mucho. Cuando uno empieza a ver que los estudiantes no rinden o no desarrollan las habilidades que uno quisiera que desarrollaran, no rinden. Y uno dice, bueno, pero si yo estoy dando lo mejor de mí en mi proceso, me esmero, soy puntual, trato de que mi clase sea didáctica, trato de hacer todo lo que aprendí de mis grandes maestros, uno de ellos el maestro Álvaro Julio Agudelo, la maestra Yamira, de quienes aprendimos muchísimo, pero yo decía, pero hay cosas que me funcionan, pero hay cosas que no me funcionan. Los estudiantes no tienen conciencia de pronto. Siento en algún momento, obviamente, aclaro, yo soy docente de solfeo y entrenamiento auditivo, y me refería en particular a la asignatura de solfeo. Cuando, oye, pareciera que se estuvieran aprendiendo los ejercicios de memoria. Entonces tenemos el libro, el Berkowitz, mira cómo se ríen, ¿ve? Robert Oudman, el solfeo de los solfeos, cualquier cantidad de libros que tenemos y que la literatura en este sentido es bastante amplia, ¿cierto? Pero había esa semillita y esa preocupación más que todo, porque es que bueno, la labor del docente, nosotros no solo transmitimos conocimiento, nosotros procuramos que se despierte el conocimiento en las personas, que los estudiantes lo que se llevan de aquí sea realmente significativo y les funcione para la vida real, y que no sea aprenderse las partituras en una orquesta, en cualquier formato instrumental y replicarlas, sino que también desarrollen habilidades que les permitan ser unos verdaderos profesionales y que en ciertas circunstancias, obviamente siempre va a haber cosas complejas, pero que puedan resolver y que tengan habilidades para resolver en este mundo tan exigente. Entonces, cualquier día, reflexionando y conversando con el profesor Ricardo, yo le decía, oye, estoy extremadamente preocupado porque eh, le hice una trampita a los estudiantes en algún momento, eh, porque, como les decía, tenemos unos libros de solfeo que ellos estudiaban, yo los evaluaba con esos mismos libros de solfeo y obviamente habían unos que eran, wow, super duchos y los mejores de los mejores, pero cualquier día se me ocurrió, óyeme, yo estoy tratando tal concepto, escala mayor, una octava, melodías por grado conjunto. Voy a diseñar unos ejercicios y el parcial de hoy no lo voy a hacer con el libro, sino con los ejercicios que tienen el mismo nivel de lo que estamos viendo en la clase. Y resulta que aquellos que llego a la clase y digo, bueno, hoy vamos a evaluar. Y todos, bueno, listo, profe. Y se decían, el ejercicio 245, pilas que se tiene ahí, pero no vamos a evaluar con el libro. Oiga, profe, pero eso no es justo. ¿Y por qué no es justo? Después que tenga el mismo contenido y la misma dificultad, va a ser justo. Vamos a evaluar con estos ejercicios que tengo aquí. Una paginita tiene 10 ejercicios y, oh sorpresa, muchos de los que, no puedo decir que a todos les fue tan mal, pero muchos de los que eran muy habilidosos con el libro, ya con la hojita no eran tan habilidosos. Entonces, yo decía, oye, pero... Y salieron de la clase súper molestos, con un... traté de darles duro, les decía, tienes un uno, ¿viste? Recuérdalo. Sí, el uno motiva. Yo le digo a la gente, no hay nada más motivante que un uno. Claro, porque el que se va con el uno se va, "Ay, Dios mío, ¿qué pasó?". A veces el 5 hace que uno se fresquee. Así le digo a los estudiantes. El uno motiva, tómalo como la motivación. Entonces, nos dimos cuenta que no se habían apropiado de tanto de las habilidades que nosotros queríamos y de los conceptos, sino que estaban repitiendo ejercicios de memoria. Ejercicios de memoria. Y le decía al profesor Ricardo, profe, tengo una preocupación impresionante porque, bueno, ¿qué tanto estamos formando a los estudiantes
y cuáles son las habilidades que realmente están adquiriendo, más allá de la memoria, que es una habilidad obviamente muy necesaria dentro de nuestras prácticas, pero cómo ellos pueden resolver en otros escenarios, por ejemplo, cosas de lectura a primera vista. Entonces, hay cosas que se están apropiando, pero yo siento que hay cosas que están faltando. Y me decía el profe Ricardo, bueno, hagamos algo, dime cuáles son los conceptos que tú quieres desarrollar y con base en eso, ahí donde lo ven el profesor Ricardo es toda una caja de sorpresas. Ahorita lo dejo que se presente, es músico, pero aparte de ser músico, es un tremendo, yo digo que es un inventor, es un genio, es programador. Y así no supiera un montón de cosas de programación, él me dijo, vamos a hacer una aplicación. En principio una aplicación diseñada para la clase, en la que tú ingreses los conceptos que quieras trabajar y que la aplicación empiece a hacer ejercicio con eso para que no haya ya ejercicios premeditados ni prediseñados, sino que se creen en la misma clase con los mismos conceptos. Y de ahí empieza a surgir este gran proyecto más o menos hacia el año 2019, marzo del 2019, si no estoy mal, fue nuestra primera reunión en la que cualquier ratico que teníamos nos sentábamos y hablábamos de los conceptos y empezábamos a hacer una lista de conceptos que surgió obviamente después de un trabajo juicioso también que hicimos y un análisis que realicé de aproximadamente 20 libros de solfeo en los que empezamos a encontrar conceptos comunes. Tal concepto se repite en este libro, porque muchas veces uno dice, estudio el libro de solfeo desde la página 50 a la 60, pero muchas veces no hay conciencia de qué es lo que hay en la página 50 a la 60, sino una seguidilla de ejercicios que uno los hace, los repite, los memoriza, pero bueno, ¿dónde está el concepto y dónde está la claridad que debe tener el estudiante y que debe tener uno cuando está leyendo algo y que entiende y analiza qué es lo que está desarrollando ahí? Bueno, buenos días, no los había saludado, o bueno, sí, cuando estaba sentado allí. Yo creo que lo primero que nos tenemos que preguntar es qué es la lectura musical. Y adicionalmente, ¿cuántos tipos de lecturas hay? ¿Cuántos tipos de lecturas musicales? Porque para el cerebro no es lo mismo. Para el cerebro no es lo mismo leer cuando yo canto, leer cuando digo el nombre de las notas, que le decían rezado en donde yo estudié, no sé por qué, y leer cuando yo toco. Son habilidades distintas. Y les cuento una experiencia personal. Cuando yo estaba haciendo la maestría, yo le hice la maestría en Estados Unidos, yo estudié clarinete en la universidad, pero hice la maestría en jazz y eso implicó que yo tocara saxofón. Y entonces, cuando empecé a tocar en la Big Band, yo había pasado 11 años de mi vida en una orquesta sinfónica. O sea que mi lectura era medianamente buena, pero cuando empecé a tocar en la Big Band el saxofón, mi lectura no era tan buena. Mi lectura había bajado. Dije, estoy viejo, ¿qué está pasando acá? Las cosas no funcionan. Y resulta que es que la relación le dicen transdecodificación. Transdecodificación es algo como decodificar es entender unos códigos, que es cuando entendemos la partitura, ¿cierto? Pero la trans habla de lo que está involucrado. Entra a mis ojos y no necesariamente va al mismo lugar. Cuando yo canto, en mi cerebro pasa algo para que la voz salga, se emita con las alturas, con los intervalos, con la duración, etcétera. Pero cuando yo digo las notas, es otra cosa la que pasa en el cerebro. Pero cuando yo toco, es otra cosa la que pasa en el cerebro, ¿cierto? Entonces, hay una cosa muy importante, y lo ven en el título del proyecto, que es musical aplicada, la lectura aplicada. Estamos hablando de la lectura aplicada al instrumento. Y esto es una cosa que vamos a hablar más adelantico, pero que deberíamos reevaluar muchas veces como profesores cuando decimos que el estudiante aprende a leer en la clase de solfeo. Y es que en la clase de solfeo le está aprendiendo sí los símbolos, sí la notación, pero no necesariamente la está aplicando al instrumento. Y como les acabo de decir, es un proceso cerebral, neurológico completamente distinto. Entonces, entendiendo qué es eso de la decodificación musical, vamos a entender la importancia un poquitico. Y les coloco un ejemplo. No sé si vieron una película de Disney que se llamaba Coco. Coco, la que está con toda la cultura mexicana. Resulta que en esa película, cuando estaban escogiendo al guitarrista, recuerden que no recuerdo el protagonista, ¿cómo se llama? Coquito, no me acuerdo, tocaba la guitarra y es una animación perfecta. Y para esa animación perfecta buscaron un guitarrista que fuera perfecto a la hora de tocar.
Hicieron una audición en México con muchísimos aspirantes y el factor determinante a la hora de escoger quién era el guitarrista era la lectura a primera vista, porque es que en una producción tan grande no hay tiempo de ensayar. El tiempo es, llego, me pongo en la partitura y toco, ¿cierto? Ese es el mínimo esperado de un instrumentista. Ya después hablamos, como hablaba la doctora, si analiza, si logra tener asociaciones y no, pero ese mínimo era el que se esperaba. Y entonces, esa es la importancia de la lectura a primera vista, define trabajos. Y creo que muchos acá estaríamos interesados en conseguir un trabajo en la música, ¿cierto? Entonces, esa es la importancia. ¿Cuál es el principio básico para que una lectura musical funcione? El principio básico son dos. Uno, reconocer muy bien la partitura, con anticipación, y dos, conocer muy bien mi instrumento. Pero la lectura a primera vista real no me da esa anticipación, o tal vez sí. Todo radica en yo cómo utilice mis ojos. Y entonces lo que hace el cerebro de un buen lector musical, o más bien los ojos de un buen lector musical, es siempre ir adelante. Si yo estoy tocando el pulso 1 del compás, mis ojos van a ir en el pulso 2, o ideal en el pulso 3, o si ya soy Super Saiyajin, en el pulso 4, ¿cierto? Siempre estoy adelante, adelante, adelante. ¿Eso qué me permite? Me permite anticiparme a lo que venga, me permite analizarlo y me permite encontrar los pasajes con dificultades para solucionarlos con anticipación. Creo que ahí en el ejemplo se alcanza a ver. Es muy normal que yo deje mis ojos 3 tiempos mirando esa blanca con puntillo, esa primera figura, y que en el cuarto tiempo me dé cuenta que vienen unas semicorcheas con un salto de sexta, después otro salto de sexta, y bueno, esos saltos grandísimos, ¿cierto? Eso es una mala lectura musical. Lo que yo debo hacer es, cuando empiezo a tocar, darme cuenta que eso dura 3 tiempos y colocar mis ojos adelante para solucionar digitaciones, solucionar problemas de entonación, bueno, todo lo que involucre cada instrumento, perdón. Les vamos a mostrar un poquitico cómo es la aplicación y para eso dejo a Eduardo. Bueno, listo, sí. Vamos hilando fino en torno a lo que estamos contando. Entonces, nos surgían muchas inquietudes, pero también empezaban a surgir muchas ideas en torno al proceso metodológico por el cual estábamos llevando, y esta surgía del análisis de todos los materiales que fuimos desarrollando poco a poco. Obviamente esta versión que les queremos presentar hoy de la aplicación es la versión como, ¿cuál, Richie? Como 50.j.h.1. Obviamente ha sido mucho de prueba, error, corregir, mejorar. Hemos ganado muchas convocatorias, gracias a Dios. Ha sido una aplicación que, bueno, la maestra María Victoria una vez nos hizo una invitación para hacer una presentación ante los estudiantes de maestría de la Universidad del Valle. Y bueno, sí, hemos ganado convocatorias de Cientet, de alistamiento tecnológico, de comercialización, de ciertos elementos que realmente nos han fortalecido y nos han enriquecido muchísimo, porque de pronto uno se imagina desde lo romántico una aplicación que va a surtir un efecto, que va a mejorar muchas cosas, pero de pronto cuando la hemos presentado en otros escenarios, uno empieza a dimensionar cuando te dicen, oye, pero la cosa está interesante. Empezamos a hacer un estudio de mercado y nos dimos cuenta que muchas de las aplicaciones del mercado sí tienen cosas que son muy interesantes también, pero muchas no tienen lo extenso o la variedad de cosas que nosotros vamos a presentarle en torno a esta aplicación. O una tiene una cosa, la otra tiene otra, la otra tiene otra, y nosotros sin querer, porque realmente ese diagnóstico lo encontramos fue después de haber hecho la aplicación ideal que nos imaginamos, que haga esto, que haga esto, que haga esto, que haga esto. A mí me da risa porque cada vez que me encontraba con Ricardo yo le decía, Richie, se me ocurrió, ¿y qué tal que la aplicación haga tal cosa? Y él me decía, ahora me va a dejar un mes sin dormir porque yo normalmente programa en las noches. Entonces, bueno, a las 2 semanas, de pronto un día a las 2 de la mañana me enviaba un mensaje, listo, se le tiene, ya está lista, mira, vamos a probarla, y ahí vamos desarrollando, hilando con la aplicación. Bueno, esta es la interfaz de la aplicación. La llevo para el otro lado, ¿cierto? Ay, mi madre. Bueno, es que está en otra pantalla, ahora me toca con el video. Bueno. Bueno, aquí creo que podemos. Listo, es una aplicación en la que uno puede estudiar
el componente rítmico y el componente melódico de forma independiente. ¿Qué pasa? A muchos de nosotros nos enfrentaron a resolver el solfeo resolviendo, a ver, yo le digo a mis estudiantes de primer semestre, uno debe pensar en tantas cosas al tiempo que debe aprender a resolverlas de forma independiente. El simple hecho de resolver los nombres de nota ya es un trabajo. O sea, que el cerebro codifique que esa línea y ese espacio en esa clave se llama de tal forma, ya es un trabajo. Y debe ser un estudio independiente. Y debe ser un estudio, entre comillas, a mi juicio, aislado en principio, que luego debe ser articulado. Es como si uno aprendiera a manejar un carro y de entrada lo prendiera, hiciera todo. No, uno mecaniza toda esa serie de procesos hasta el punto en que son automáticos. Entonces uno se aprende primero un nombre de nota y teniendo en cuenta que muchas veces estudiamos en distintas claves, peor aún, porque ya hay que codificar muchísimos elementos adicionales. Segundo, el ritmo, otro elemento a tener en consideración. También cuando les exigimos, por ejemplo, a los estudiantes que marquen el compás, el simple hecho de marcar compás ya es un movimiento que hasta cierto punto debe ser involuntario, pero debe ser practicado y debe ser mecanizado. Las alturas, también uno practica contornos melódicos, giros melódicos o toda una serie de rutinas que van encaminadas a que uno genere representaciones mentales musicales que posteriormente son integradas para lo que nosotros entonces ya llamamos solfeo entonado. Entonces fíjense cómo muchas veces a nosotros, yo en algún momento creo que lo sufrí, debo decirlo, nos enfrentan de choque al solfeo y uno ve que hay mucha gente que son reacios al solfeo y le tienen miedo al solfeo y le tienen casi que odio al solfeo porque muchas veces se les ha metido de choque a resolver 4 elementos que debieron ser realmente, a mi juicio y a nuestro juicio, resueltos de forma independiente para luego ser integradas y ser articuladas. En ese orden de ideas, entonces, la aplicación es pensada en principio con un componente rítmico y luego con un componente rítmico melódico, buscando resolver este tipo de elementos. Entonces, tenemos una primera ventana cuando abrimos la aplicación en la que podemos seleccionar el compás. Aquí fácilmente podemos entonces trabajar en... bueno, a raíz de unas asesorías que tuvimos con unas personas del extranjero, nuestra idea era hacer una aplicación en español y una aplicación en inglés. Pero bueno, nos decían, eso a nivel de mercadeo es muy complejo, porque es como si tuvieras 2 aplicaciones distintas. Es más fácil llevarla a un solo idioma, entendiendo que muchos de los términos que nosotros utilizamos en música ya terminan siendo muy conocidos y muy estandarizados, entre comillas, aunque lo estandarizado es realmente relativo, pero ya son de uso frecuente y uno los ve en muchos software, lo ve en muchas partes. Entonces, se decidió hacerla en un único idioma, que es inglés. Bueno, podemos seleccionar entre compases simples y compases compuestos. ¿Sí? Ya les estoy mostrando la configuración, porque uno como docente o como estudiante, si la utiliza de forma independiente, puede seleccionar cada uno de los elementos que quiera trabajar. Entonces, podemos seleccionar entre compases simples o compases compuestos. Y automáticamente se nos cambian las posibilidades aquí podemos seleccionar el numerador que querramos entre 6, 9 y 12 para los compases compuestos o el denominador que querramos también para tener las posibilidades de cuartos, octavos o 16avos. Eso en el campo de los compases compuestos. En los compases simples tenemos los numeradores 4, 2, 3 y 4 obviamente, y tenemos los denominadores 2, 4 y 8. Una vez yo selecciono eso, entonces ya tengo unos primeros criterios, ya tengo un compás seleccionado, puedo pasar entonces al componente rítmico, en el que ya yo, dependiendo del compás en el que esté, obviamente entendiendo los valores relativos de las figuras, dependiendo del compás en el que estemos, él me cambia la figura. Y esta primera figura que tenemos es la representación del pulso. La figura que representa el pulso, el silencio del pulso, la síncopa que se produce entre 2 pulsos, primera división del pulso binario, es decir, en este caso corcheas, ataque a tiempo, contratiempo, matriz binaria o segunda división del pulso binario. Y aquí viene entonces un elemento bien importante que consideramos nos ha funcionado muchísimo y es trabajar bajo el concepto de las derivaciones rítmicas. Esto lo tomamos como
tomamos como un antecedente bien importante de esto al maestro Julio Castillo de la Universidad de Córdoba, quien en su libro A Buen Ritmo presenta toda una serie o un ordenamiento en particular que sabemos que muchos pedagogos lo han utilizado, pero nos pareció muy interesante la forma como él lo planteaba. Y son las derivaciones rítmicas, las diferentes fórmulas que surgen desde la adición de los elementos de la matriz o de la omisión de algunos elementos cuando tenemos silencio. Entonces tenemos principalmente las 12 derivaciones rítmicas de la matriz binaria. Aquí podemos seleccionarlas todas o podemos quitarlas todas. Entonces, digamos que en el caso yo quisiera practicar la derivación rítmica número 1 de la matriz binaria, el pulso y el silencio. Con esos solos elementos, yo le puedo decir a la aplicación, listo, vámonos, vamos a practicar. Y, bueno, estaba seleccionado el componente melódico, vamos a apagarlo un segundito. Puedo, como les decía ahorita, puedo hacer solo ejercicios rítmicos o ejercicios rítmicos melódicos. Y aquí tengo un ejercicio que ha sido creado aleatoriamente utilizando todos los elementos que yo seleccioné. Entonces, en un proceso pedagógico, en un proceso formativo de cualquier nivel, yo pudiera hacer ejercicios acorde a lo que estoy trabajando en la clase en el momento, a nivel rítmico. Ahora, eso es lo que sucede con la matriz binaria, pero entonces tenemos posibilidades, aquí tenemos 2 pulsos, 3 pulsos, 4 pulsos, sus respectivos silencios, tenemos tresillos de un pulso. En el caso del tresillo de un pulso, entonces tenemos también la opción de varias derivaciones rítmicas que se producen a raíz de esa matriz de tresillos en este compás. Tenemos tresillos en un pulso, tresillos en 2 pulsos, tresillos en 4 pulsos, cinquillos y seisillos. Y de cada uno de ellos tenemos entonces las diferentes, no digamos que todas, porque sabemos que hay muchas posibilidades de combinaciones, pero derivaciones rítmicas que surgen de ellas y podemos seleccionar las que querramos trabajar en particular. Listo. Esa sería la configuración rítmica de la aplicación. La configuración melódica tiene unos cuantos componentes también, que no me ubico bien con la vista lateral. Ya, aquí. Pa. Ok. Las tonalidades. ¿Cuántas tonalidades hay? ¿Cuántas se imaginan? ¿12? ¿Quién más? 24. Bueno, estás incluyendo modalidades, ¿cierto? Tonalidades vamos a pensarlo como fundamentales de una escala cualquiera que sea. Tónicas, ¿cierto? Serían 17, porque deberíamos entender, o incluso más, pero deberíamos entender al menos los enarmónicos de las alteraciones, porque no es lo mismo pensar en un re sostenido que en un mi bemol, no es lo mismo pensar en un fa sostenido que en un sol bemol, y entonces pensando en esas enarmonías, uno debería entender que tenemos 17 tonalidades, al menos con una alteración, porque si nos vamos a las dobles alteraciones, o pensar en el do bemol y en el mi sostenido, pues se nos ampliaría mucho. Entonces, pensando en esa idea, y aquí hay mucho de mi experiencia personal como músico, sobre todo como músico de un instrumento transpositor, que a veces sufrimos mucho con esas cosas. No, es que el tema está en mi mayor, para poderlo tocar el guitarrista. Y cuando nos toca a nosotros, fa sostenido mayor, ya vale más billetes de toque. Entonces, pensando en esas cosas, hemos incluido la mayor cantidad de opciones posibles. Por eso pensamos en 17 tonalidades que se pueden escoger ahí. Pensamos también en no todas las posibles, porque esto tiene que ver muchísimo con las culturas también, las modalidades, que la escala egipcia, que la escala arábiga, esa cantidad de derivaciones, pero nos quedamos como con las tradicionales. Una modalidad mayor, menor armónica, menor melódica, menor natural, y los modos, y al final creo que tenemos también las pentatónicas. Pentafonía, sí, la escala pentatónica o pentafonía, tanto mayor como menor. Falta una, como estudio jazz, falta la escala blues, pero bueno, después la ponemos. Tenemos también las claves, clave de sol, clave de fa, clave de do en todas las líneas
incluso clave de sol en primera línea y clave de fa en tercera línea. Eso está incluido. Tenemos también, cierro esto, no, espera, escojo esta por ahora. Tenemos también entonces esta segunda línea. La segunda línea está pensada para la aplicación. No todos los instrumentos tienen el mismo registro y no todos los instrumentos tienen los problemas en los mismos registros, o más bien, no todos los estudiantes tienen los mismos problemas en los mismos registros, ¿cierto? Yo puedo entonces determinar cuál va a ser la nota más grave de mi ejercicio y acá tengo todas las posibilidades. Digamos, yo estoy siendo flautista y los flautistas saben que tienen mucha lectura con las líneas adicionales superiores. Entonces vamos a escoger un registro relativamente agudo. Empecemos en el sol 5 y digamos que a partir de ahí vayamos hasta, qué sé yo, una octava. Y entonces todo lo que va a sacar la aplicación va a ser del sol 5 al sol 6, ¿cierto? Ese va a ser el registro. Después puedo determinar cómo va a construir las melodías la aplicación. Una opción es simplemente utilizando las notas de la escala. Otra opción es utilizando las notas del arpegio. Y otra opción es conservando el concepto de los grados de atracción. Y es esto que cualquier nota que no sea 1, 3 o 5 va a moverse por movimiento diatónico hacia alguna de las notas 1, 3 o 5. Por ejemplo, si tengo la nota 2, entonces la nota 2 va a moverse ya sea a la nota 1, que está diatónicamente por debajo, por movimiento conjunto, o a la nota 3, ¿cierto? Esa es la idea del movimiento por grados de atracción. Dejémoslo en escalas. Y después, pensando en los niveles, me pregunta cuál va a ser el intervalo más grande que yo voy a utilizar en mi ejercicio, ¿cierto? Intervalos pequeños pueden ser fáciles, pero entre más grande pues se complica un poco más. Exacto, entonces yo puedo, por ejemplo, si digo un intervalo directo, él lo que va a hacer es coger la escala y presentarla ascendente y descendentemente. Les muestro. Va a hacer esto, ¿cierto? Acá se sale un poquitico de la pantalla, pero es que esta es la versión de computador, en los celulares es otra cosa. Y entonces se van a dar cuenta, por ejemplo, fa, sol, fa, y va a empezar a bajar, re, do, si, la, sol, la, si, do, re, mi, bueno, sube y baja en la escala constantemente utilizando los ritmos. Lo que hace el botón es que me genera nuevos ritmos y empiezan una nota distinta, ¿cierto? Pero puedo cambiar entonces el tamaño del máximo intervalo que va a aparecer en el ejercicio. Entonces coloquémonos como por ejemplo un intervalo de cuarta. Esto va a hacer que la aplicación incluya movimientos de segunda, movimientos de tercera y movimientos de cuarta. No es excluyente. Y entonces ahí tenemos un ejercicio distinto. Aquí hay otro distinto, fíjense que el intervalo más grande es este si-mi, que es una cuarta, después tengo una tercera, acá tengo segundas, va mezclando todo eso. Y hay una parte final que... ¿Ya estamos conectados? Listo. ¿Qué era lo que hablábamos al comienzo? Que es realmente para mí la joya de la corona, lo que realmente la aplicación vale, y es ayudarme a mí a anticiparme. ¿Qué va a hacer la aplicación? La aplicación va a sonar el ejercicio, pero va a esconder el pulso que yo estoy tocando para que yo forzosamente tenga que mirar más adelante todo el tiempo. Vamos a ver si lo logramos entender con un ejemplo. Vamos a darle play. Queda claro con el ejemplo cuál es la situación, ¿cierto? Obligarme siempre a ir más adelante. No, profesor, está muy fácil. Entonces me vengo acá al menú. Y le puedo decir que no me esconda un pulso, sino que me esconda dos pulsos, ¿cierto? Creemos otro ejercicio y lo mostramos. ¿Cierto? Entonces nos va generando siempre esa necesidad de ir anticipados, anticipados, anticipados. Claro, esto es un ejemplo que puede parecer complicado por el registro que escogí y por toda la situación, pero es para que entiendan que, y para mí es muy importante como profesor que mis estudiantes entiendan esto, la música no es un proceso que se culmina en 5 años, ¿cierto? Yo personalmente utilizo la aplicación para este tipo de cosas, para retarme y llevarme más adelante cada día en mi manera de tocar.
es una aplicación que funciona para cualquier persona. Buscamos que no fuera exclusiva, sino que fuera incluyente. Y también buscamos que no fuera un método, sino una herramienta. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo tengo un método, por ejemplo, siempre se me olvida, Berkowitz, ese, él tiene una metodología que va diciendo esto, después de esto, después de esto, pero si miramos el Hindemith, tal vez va a tener otra metodología distinta, y si miramos cualquiera, el Sing and Play, va a tener una metodología distinta, y no quisimos amarrar la aplicación a metodologías. Por eso es completamente flexible, para que el profesor, independiente de su metodología, simplemente la configure de acuerdo a ella y la utilice como una herramienta. Y entonces cuando ya logramos configurar los ejercicios, podemos venir acá a este botoncito y simplemente guardar el ejercicio, nos queda guardado dentro de la aplicación. Pues es un proceso bastante intuitivo y quedo con carpeticas dentro de la aplicación que me permiten a mí ver los ejercicios. Entonces, digamos que lo guardé y ya vuelvo acá a la librería y vemos, por ejemplo, estos ejemplos que tiene acá Edward, de un estudiante que se llama Rafa, y entonces cuando le doy play me muestra el ejercicio en cuestión que estoy trabajando, ¿cierto? Entonces es muy importante entender eso, no es un método. Y esto puede ser limitante si yo pienso que voy a aprender a leer con la aplicación. No, porque me falta el método, me hace falta alguien que me dé la guía, ¿cierto? Y también me decían amigos, no, es que usted está buscando que los profesores de solfeo se queden sin trabajo. No, para nada. Lo que estoy buscando es que el proceso sea más efectivo. Sea más efectivo en una época en la que los celulares existen, que nos acompañan todo el tiempo, pero también las distracciones existen. Las redes sociales distraen mucho. Y entonces yo puedo colocarme en la posición, no tengan redes sociales, eso es malo para sus cabezas. Bien, y claro, es una lucha que va a estar en contra de lo que está pasando. O me puedo unir a esa tendencia y hacer y hacer el celular parte de esa formación musical para que sea algo que puedan usar no solo cuando están en la universidad, sino en el tiempo que pasan en el transporte mientras llegan a la universidad, bueno, etcétera, una cantidad de opciones. Finalmente en las configuraciones, no sé si quiere decir algo antes. Bien. Finalmente en las configuraciones tenemos como dos elementos que para mí son muy importantes también. Uno es la transposición. La transposición es si yo toco clarinete, si yo toco saxo, si yo toco flauta en sol, si toco corno inglés, si toco corno francés, lo puedo utilizar en cualquiera de ellos. Y aquí hay una situación que también para mí es bien importante a la hora de entender la relación entre la clase de solfeo y el instrumento, ¿cierto? Yo siento que muchas veces como profesores de instrumento descargamos la responsabilidad de la lectura en la clase de solfeo. Y creo que lo dije al comienzo, pero lo voy a repetir otra vez. Si pensamos en que la lectura musical no es una sola, sino que hay distintos tipos de lectura, tal vez estamos descargando en la clase de solfeo una responsabilidad que no alcanza a cubrir. Está bien, en la clase de solfeo él va a poder ver una partitura y cantarla, ¿cierto? Y entender el código. Y entonces él entiende el código y, por ejemplo, es un mi la y él entiende, ok, esto es un mi, este es el la, empieza a entrenar esa cuarta, mi la, mi la, mi la, mi la, mi la, e incluso puede desarrollar una memoria muscular de sus cuerdas vocales para que cuando vea un mi la lo cante perfecto, ¿cierto? Pero resulta que ese trabajo tan grande no va a ser aplicable si yo toco saxofón, por ejemplo. Porque es que la manera como pensemos en la afinación, la manera como yo afino un instrumento de viento no es con algún tipo de presión en la garganta, sino más bien en el labio algunas veces, o con la presión. Entonces esa reacción inmediata de cómo me afino va a ser cerebralmente o neurológicamente, no sé cómo decirlo mejor, pero va a ser distinta, va a ser una huella neuronal distinta a la que va a tener que utilizar para hacer una cosa u otra. Por eso es muy importante para nosotros que tenga esta herramienta, para que pueda ser aplicada en el instrumento directamente, sin decir que sea innecesario el cantar. El cantar es muy necesario y sé que muchísimas personas lo valoran demasiado, pero es importante también entender que esta aplicación tiene que ir más allá y que el uso de esas aplicaciones, sea esta u otras, tiene que ir más allá si realmente queremos que el músico en su instrumento sea lo que debería ser, ¿cierto? Unos mínimos de calidad. Y finalmente, que esto sí es un poco más... No alcanzo a ver el botón. ¿Se alcanza a ver? Sí. Ah, no, escogí dos.
Y finalmente está el metrónomo con la subdivisión. Entonces, les voy a colocar un ejemplo. Uno de los grandes retos que uno tiene en clase de solfeo, pues yo lo recuerdo así, era esta posibilidad de hacer superimposiciones rítmicas. Esto es que yo voy pensando en una subdivisión, puede ser de ternaria, puede ser binaria, puede ser cuaternaria, mientras canto algo que está en otra subdivisión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un ejemplo práctico, estoy haciendo tresillos con las manos mientras canto dosillos con la voz. Eso puede ser de alguna manera complicado. Y por alguna razón, una frase que dijo ahorita la doctora María Victoria, que pensamos que los compositores son como genios, por alguna razón creemos que eso debe ser natural y que si el estudiante no tiene esa capacidad natural es que le falta algo de talento. Y entonces, cuando yo pienso en talento, pienso en Saint-Saëns, el compositor francés, que tenía oído absoluto y tenía memoria absoluta, ¿cierto? Eso es un talento nato. Claro, él podía hacer lo que fuera, pero es que es el único ejemplo que se me ocurre que tenga todos los poderes. El resto estamos como desarrollando los poderes, y los poderes son desarrollables, eso es desarrollable. Esa tendencia a creer que el talento es la base de todo ha frustrado a muchas personas y ha hecho que algunos procesos no sean los indicados. Aprendemos por imitación, ¿cierto? Pero una imitación no basta con que, es fácil, ta, 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 súper fácil, dale, tú puedes. No, tal vez se necesita un poco más. Pero ¿cómo hago yo para cargar al profesor y llevármelo para la casa? Profe, ¿cómo es que es? Profe, ¿cómo es que es? Profe, ¿cómo es que es? ¿Cierto? Ese tipo de cosas es lo que debería la tecnología suplir. Debería ser un asistente en la casa, y no solo en esta aplicación, en muchísimas más que están en la cabeza de muchas personas, incluyo a Edward, que tiene un montón de ideas. Debe ser un profesor en la casa que le diga a uno cómo corregir. Y esto es un ejemplo de eso. Yo quiero generar esa subdivisión de 3 contra 2, pero necesito escuchar el 3 en la cabeza. Perdón, sí, ese es el objetivo, escuchar en la cabeza el 3. Lo que va a hacer la aplicación con la subdivisión de 3 es sonar todo el tiempo la subdivisión hasta que llegue un punto en el que yo como músico la naturalice. Entonces, en este ejemplo, el metrónomo va a estar haciendo tresillos, mientras la aplicación está leyendo un ejercicio que es binario y cuaternario. Qué pena, voy a colocarlo a esconder solo un pulso para que sea más fácil de seguir el ejemplo. Y voy a bajarle un poco la velocidad. Ok. ¿Me siguen la idea, cierto? Entonces, eso es lo que queremos con la aplicación. Y no solo con esta, como les digo, sino con un montón de ideas que tenemos en la cabeza, que sea un acompañante en el proceso, ¿cierto? Que el muchacho deje de sentirse frustrado porque no tiene un talento natural y que no sepa cómo desarrollarlo porque no tiene suficiente cantidad de ejemplos, ¿cierto? Eso es lo que queremos con la aplicación. Eduardo va a seguir con otra parte. Bueno, sí, ya cerrando un poco, hablando también de una opción que Richie no iba comentando, pero que también nos consideramos muy importante. Esta primera opción nosotros la hemos denominado la versión Pro, es decir, una versión que puede tener cualquier persona y que no está vinculado a un proceso de formación en particular. Sin embargo, la aplicación ha sido pensada y desde su inicio fue así, como una aplicación para que la tenga un docente que está vinculado con un grupo de estudiantes, ¿sí? Por medio de un código. Entonces, el docente, normalmente yo hago el ejercicio y estoy vinculado. Mis estudiantes entraron a la aplicación por medio de un código. Esta es una versión que nosotros hemos denominado académica o empresarial. Ellos están vinculados y anclados al docente, de tal forma que yo hago un ejercicio, lo sincronizo con la nube y les aviso, o incluso les llega una notificación a ellos en la aplicación, ejercicios nuevos. Ellos cargan y tienen los ejercicios que se diseñaron para un trabajo en particular. Tiene varias bondades a nivel de la conectividad, pensándolo así, entendiendo que en nuestro país, en ciertas regiones, en ciertas zonas, la conectividad es complicada. Y es que es una aplicación que funciona offline. Es decir, uno necesita internet en 2 momentos.
primero para descargarla, obviamente, y segundo para actualizar si hay ejercicios nuevos. El resto del tiempo la aplicación no necesita de internet. Esto en torno bueno, nosotros en particular yo trato de proponérsela a los estudiantes como una herramienta que complementa, que ayuda, sí, que tiene todas sus bondades, pero sobre todo que la utilicen en tiempos libres. Nosotros tenemos estudiantes que vienen de pueblo, yo soy de pueblo. Me demoraba 3 horas en venir desde Sabana Grande hasta la universidad. 3 horas de ida, 3 horas de venida. Eso es media vida en un bus o en un bus, como decimos nosotros. Yo siempre le decía a los estudiantes, óyeme, son 3 horas que tú pierdes ahí, y si le metes esa, por lo menos media horita o una horita a la aplicación, y realmente ha sido, les digo que impresionante el cambio que han tenido muchos estudiantes, porque al principio le huían a la aplicación. No, les daba miedo. Ahora me la exigen. Profe, nos evalúa pero con la aplicación. Entonces eso nos da cuenta también que la aplicación no solo desarrolla elementos a nivel técnico, sino también a nivel de la conciencia y de la apropiación del proceso. Cómo yo, como estudiante, gestiono mi proceso y soy un garante de que voy apropiándome de cada concepto. Nos damos cuenta, oye, mira, con la derivación 4 tienes dificultades, ¿ah? Trabájala, por favor. Y ellos pueden diseñar sus propios ejercicios en los que hacen énfasis en ese concepto en particular. Les decía en torno a una cosita que nos faltaba, y es que, bueno, cuando yo voy en un bus y tengo un ejercicio melódico, ¿cómo hago si no soy yo de absoluto? Entonces generamos aquí un contexto tonal para que tengan una referencia y que el ejercicio obviamente tengan la mayor herramienta para desarrollarlo. En términos generales, bueno, esta es nuestra aplicación, es nuestra propuesta, es nuestro aporte a la formación y es nuestro aporte también al crecimiento de la formación musical. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros ponentes, trabajo resultado de la experiencia en nuestros programas de música y licenciatura en música. Damos espacio para las inquietudes, comentarios, preguntas. Levanten la manito. Quisiera saber, digamos, en la parte melódica, o sea, digamos, la aplicación está pensada como para que el alumno se vaya anticipando a la lectura, ¿cierto? Pero hay alguna opción que digamos, pues digamos que se pueda aprender a apagar, o sea, la opción de que no desaparezcan las notas, a pesar de que suene, se le dé play, o está así. No, y es a propósito. Eso es una cosa que lo hemos discutido varias veces. Para la opción de tener una partitura fija, creemos que ya existen los libros. Entonces no nos queríamos repetir. Entonces dijimos, bueno, que la aplicación haga forzosamente la anticipación. Eso lo pensamos así. Ah, ok, gracias. Y la segunda pregunta es, digamos, dentro de los compases que ustedes utilizan, que son ternarios y binarios, no me acuerdo esa subdivisión que utiliza, por ejemplo, o sea, que son irregulares, no sé, los irregulares, amalgamas, sí. Las mixtas, sí. Eso está en proceso. Ah, ok. Hay un montón de opciones como, claro, somos profesores y entonces yo no soy programador de oficio, yo aprendí a los golpes, entonces me toma mucho tiempo ciertas cosas, pero hay un montón de opciones que vienen incluidas ahí. No es una aplicación terminada. Exacto. Y cualquier aplicación que ustedes vean no está terminada. Por eso se dan cuenta que cada año sacan un nuevo sistema operativo tratando de mejorar eso. Entonces, esa opción está en camino. Ah, listo. Muchas gracias, muy bacana, muy buena la aplicación. Gracias. Tenemos aquí una aplicación en línea en el Facebook. Ramiro José Vargas dice, he llegado tarde, ¿alguien me puede facilitar el nombre de la app y cómo se descarga? Entonces, Que bueno, no respondí. La aplicación se llama RIET, Ritmos e Intervalos en Estructuras Didácticas.
La pueden descargar tanto de la App Store de Apple como de la Play Store de Google. Aparece como Riot Pro, porque hay otra que es Riot Lite que tiene menos funciones. Sí, hay una Riot Pro y una Riot Lite. La Lite es gratis, la Pro tiene un costo, pero si quiere ahorita hablamos del costo. Bueno, primero felicitarlos, tremendo trabajo. Ya había tenido la oportunidad de verlo, pero me surge una inquietud. Y es, ¿solamente trabajan con un sonido, el del piano, o hay otro banco de sonidos? Sí, solo tenemos el sonido del piano. De hecho, el banco de sonidos, el motor de sonidos que utiliza, buscando que fuera liviana, porque un problema que tienen las tecnologías ahora es que pesan mucho y entonces la gente prefiere no instalarlo. Entonces utiliza el motor de sonido del celular. No, pero es solo como una observación por la forma en que se produce el sonido en los dispositivos. Entonces, chévere que haya una opción de una nota más sostenida o algo, es simplemente eso. Porque a veces en el celular, yo lo he probado, y cuesta a veces el puntico cuando es del piano solamente. Pero de resto es Sí, sí, sí. fantástico. Eso es una vaina que yo había pensado también en estos días y que la vamos a incluir. Sobre todo para los sonidos largos, el piano no logra Sí. mantenerlos. Hace el decay todo el tiempo. Lo que sugería ayer la maestra ID es bueno tenerlo en cuenta por si acaso, que es en el órgano de capilla, donde se puede mantener más la nota, no en el órgano de iglesia, sino el de capilla. Sería bueno. Gracias, Juliancho. ¿Alguna inquietud? ¿Pregunta? Gracias. Mucho más de lo que me había contado. En una conversación de pasillo. En una conversación de pasillo, sí. Esta inquietud desde hace años la veníamos hablando, pues no necesariamente con Edward, sino con algunos colegas, la necesidad de algo que sirviera de ayuda. Y efectivamente, tal como lo explicó, y me estoy gratamente sorprendido por la explicación, sobre todo desde el estructural, ¿no? La fundamentación que tiene. Por supuesto, esto no va a reemplazar a docente, y quien lo piensa así creo que está totalmente errado, para nada, ¿cierto? Es una herramienta que puntualiza en algunos aspectos que son particulares de cada estudiante y que gracias a la misma herramienta le permite él personalizar qué necesita mejorar. O sea, eso es, pero es decir, estoy gratamente sorprendido y insisto, mucho más de lo que yo había visibilizado. Esa. Tengo una inquietud. Bueno, ya ahí Julián se adelantó desde lo melódico, entonces lo voy a plantear desde lo rítmico. Pues alguna vez pensé, incluso llegué a escribirlo, lectura, ¿cierto? Pero que tuviera alguna parte que implicara leer rítmicamente, por ejemplo, y tener un fondo de un acompañamiento rítmico, por decir algo, una base rítmica, ¿no? Que sonara la base rítmica con algunas improvisaciones, pero que yo mantuviera la lectura rítmica que me toca a mí hacer, ¿no? Que esta, que la base vaya en binaria, de pronto se vuelva en división ternaria, pero que yo no me pierda, a eso me refiero. Y otra así en esa misma relación, era la lectura, lo hago vocalmente, pero con la mano estoy reproduciendo otra base rítmica, ¿no? Esa no sé si lo han contemplado. Bueno, profe, siendo estudiante suyo, orgullosamente, tengo que decirle que todas han estado contempladas porque obviamente hacen parte de una filosofía y una forma de ver la música y una forma de vivenciar la música también y de enseñarla. Sin embargo, bueno, incluso en las clases lo trabajamos
como modelo también del maestro Julio Castillo, quien en su libro A Buen Ritmo trae unas bases rítmicas de fandango para los compases de pulsos de división ternaria, de diferente índole. Sin embargo, hemos tenido una limitante, y la limitante es la dimensión de las aplicaciones. Eso incluso por recomendaciones de los expertos que nos han asesorado. Obviamente debe haber formas de apoyarse tecnológicamente para resolverlo y sustentarlo. Sin embargo, si nosotros quisiéramos montar un loop, por ejemplo, ya el loop vuelve a la aplicación pesada. Deberían ser entonces sonidos MIDI. Por esa razón, lo que Ricardo decía ahorita, el sonido no es que necesariamente deba ser un sonido de piano. Lo que utilizamos es el banco de sonidos MIDI que traen los dispositivos para no cargarlo con sonidos que la puedan hacer pesada, porque lo pesado afecta de dos formas. Lo primero, en cuanto a que las plataformas nos dejen subirla. Las plataformas también nos dan unos parámetros y unas limitaciones. Y segundo, que muchos usuarios, eso es un criterio que ya está científicamente comprobado. Yo que soy usuario de Apple, hago la publicidad política no pagada, comercial no pagada, la memoria es limitada. Sí, entonces llega un punto en el que empiezo a decir, esta aplicación pesa demasiado, se va. Esta no, me quedé sin memoria, tengo muchas fotos. Entonces empieza a ser un criterio para la adquisición y para la posesión de una aplicación, el tamaño de esta. Entonces todos estos factores influyen, aunque sabemos que con los desarrollos tecnológicos pudiéramos llegar a ese ideal, porque para nosotros realmente es un ideal poder tener una base rítmica, obviamente que nos brinde ese motor binario o ese motor ternario que realmente trabaja muchísimo en los procesos de asimilación y apropiación. Una última. A esa altura, ¿quién se lo quita? Pues, a ver, pudiera ser 2 timbres en la parte de la lectura rítmica. Por ejemplo, lo que hacíamos en la clase del taipum, simulando madera, cuero, pudiera ser eso. Porque eso da mucha riqueza sonora. El tacu, tu, pum, pum, ta, cum, 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 tum, tum. Esos 2 timbres de taipum generan muchísimo. Hay una pregunta o comentario aquí. Alan Antonio Albor Pacheco, uno de nuestros egresados, dice: muchas felicitaciones a Edward y a su compañero, y tengo una inquietud. ¿La aplicación posee una nube independiente? Gracias. Una nube independiente. Estoy dando a entender a qué se refiere con nube independiente. Si estamos hablando desde la distribución, las únicas nubes que la distribuyen en este momento son la de Apple y la de Google. Si estamos hablando del almacenamiento de los datos para la conexión de estudiantes-profesores, sí tenemos una nube independiente, sí es una base de datos propia. No, buenos días, felicitarlos por una excelente aplicación. Mi inquietud es como algo como yendo hacia el futuro, en el tema de, ustedes dicen que están actualizándola, mejorándola. Yo siempre he tenido como una inquietud con la parte rítmica, que a veces me he puesto a buscar aplicaciones donde pongan ejercicios donde uno mismo en el táctil lo califiquen con el tema de la parte rítmica. Entonces, en ese punto quería como, no sé, dejar eso en el aire como a futuro, también haga como evaluaciones rítmicas utilizando el táctil del celular. Sí. Eso es una posibilidad muy, muy real, pero tiene un inconveniente esa posibilidad, y es la calidad del celular de cada persona, porque los táctiles no son iguales, y entonces algunas calificaciones que podría sacar, porque yo tuve una de esas, yo sí la encontré alguna vez, y tenía el problema que si lo hacía en un iPhone era de maravilla, pero si lo hacía en mi Android no funcionaba tan bien. Entonces, es una muy buena idea, pero a veces termina pensando la gente que el problema es de la aplicación y no del celular, cuando dependemos tanto del dispositivo como tal. Pero es una muy, muy buena idea. Muchas gracias. Bueno,
felicitarlos porque es un trabajo espectacular, muy bueno y ojalá se difunda por todas las universidades públicas porque ayuda bastante. Quería preguntarles desde qué tiempo iniciaron a aplicar con sus chicos y si han hecho un registro cuantitativo de hay un grupo que no, un grupo que sí, en tu clase de solfeo y en las clases de instrumento, ¿qué tanto han mejorado los chicos o si ayuda o como ese registro ya con estudiantes? Gracias. Una pregunta interesante. Nosotros realmente la empezamos a implementar desde que salió la versión 0.00000 enseguida. Eso fue automático más o menos en agosto del 2019. Es que casualmente muchas personas creían que nosotros habíamos creado la aplicación por la pandemia. Y realmente la pandemia fue más bien la oportunidad de acelerar la aplicación porque, bueno, yo como docente de solfeo, el 14 de marzo del 2020 nos reúnen y nos dicen, nos vamos para la casa. Y la próxima semana me dicen, iniciamos clase, pero ahora iniciamos clase virtual. ¿Y yo cómo hago? Realmente fue un golpe contra el mundo y les puedo decir que parte de esto terminó de caerse de ese estrés que me generó. Yo, ¿cómo hago si yo mis clases las tengo ya pensadas, todas diseñadas, materiales, todo de una forma y ahora cómo hago? Entonces nos permitió acelerarlo. Grupos de control como tal no hemos establecido porque yo, como le digo a unos, no utilicen la aplicación en la clase cuando están viendo que sus compañeros realmente les están dando resultados y están súper motivados. Sí hemos logrado identificar, y les puedo decir, tengo estudiantes que pasaron por mi proceso antes de la aplicación y hoy me la exigen y entran a mis clases como asistentes para tener la aplicación y ellos dicen, profe, ya yo sé, ya yo entiendo, pero yo quiero vivir la experiencia de practicar y ver la clase con la aplicación. Entonces sí realmente hemos visto resultados realmente considerables. Hemos tenido estudiantes que uno normalmente en música, aquí nos pasa algo, a pesar de que hacemos una prueba de admisión, como no hay siendo honesto, no hay un proceso previo masificado, que uno diga, todas las personas asisten a un preuniversitario y todos vienen del mismo preuniversitario, muchos vienen de contextos y de procesos de formación muy distintos y los niveles son muy disparejos. Tanto que hay personas que tienen todas las habilidades o todas las posibilidades, pero no saben nada. Y para mí, muchos de esos son la medida perfecta de la aplicación. Porque yo digo, bueno, los otros ya sabían, ya entendían del lenguaje musical, tal niña no sabía nada. Y a los 2 meses de pronto, Ricardo va pasando por el salón y le llamo, llega. Y resulta que ella, la que no sabía nada, lee mejor a primera vista que todos los que venían de otros procesos previos. Y entonces yo le digo, ella realmente es una medida de nuestro proceso y de los resultados que da la aplicación. Yo sí tengo una experiencia pequeña del grupo de control y es que los estudiantes de saxofón de la universidad tienen 2 profesores. Unos están conmigo y otros con otro. Y en unos exámenes que hicimos hace poco con todos los estudiantes, la lectura bueno, mis estudiantes no estuvieron en ese examen, no me acuerdo por qué, pero los otros sí, y la lectura en el instrumento de ellos era muy, muy por debajo. Lo curioso estuvo cuando se le dijo, bueno, hagamos una cosa, quítese el instrumento y léalo con la boca. ¡Bum! De una. Claro, el proceso de Edward. Que era lo que hacíamos ahorita, la aplicación hay que utilizarla también en el instrumento. Entonces sí se nota la diferencia de dónde se utiliza y de dónde no. Muchas preguntas, pediremos que seamos breves porque todavía tenemos 2 ponentes más y una presentación de red. Ok, buenos días, mucho gusto, mi nombre es Angie Clavijo, de 7º semestre de licenciatura. Y pues yo lo que quiero hacer es un comentario. Nosotros el semestre pasado en metodología o didáctica de la música 2 estuvimos haciendo un análisis de la aplicación. Cabe decir que pensé que el RIET era de Ricardo y Edward. Y pues nos pareció muy interesante pues desde la parte metodológica porque incluso estábamos viendo lectoescritura musical. Y quiero felicitarles, maestros, porque en realidad la aplicación es muy buena. O sea, y puede ayudar todo proceso de formación. Nosotros lo estamos viendo aplicado hacia los niños porque estábamos viendo didáctica. Y tiene muy buen acceso incluso para ese tipo, o sea, para personas de esas edades.
Entonces, lo que quería hacer era el comentario, pues, me iba a quedar calladita, incluso mis compañeros me decían, ¿para qué vas a hablar? Pero como la maestra le preguntó que si lo habían aplicado, que sí se ha aplicado, y no simplemente desde la parte de solfeo de música profesional, sino también desde el análisis, desde la metodología musical. Gracias. Rápidamente, buenos días. Mi nombre es Adrián José Huertas Durango. Soy de quinto semestre de programa licenciatura en música. Ustedes hablaron de que son para personas que no conocen de música, no son estudiantes de música y también lo aplican para sus estudiantes. ¿Cómo una persona que no entiende de música, que quiere conocer la música, la aplicación no tiene una información acerca del índice de compás? Porque siquiera eso, una información de las figuras, de los compases, sí, de las duraciones, sí. Esa información aparte sí la tiene. La aplicación no, porque el ideal de la aplicación es que sea una herramienta, que haya un profesor que haga eso. Sin embargo, sí hay una otra aplicación que estamos desarrollando que está tratando de llenar todos esos vacíos. Perfecto. Todavía no ha salido, pero lo que va a intentar es como llenar todos los vacíos básicos, qué es un intervalo, qué es un acorde, qué son las extensiones, qué es el ritmo, todo ese tipo de cosas. Esa lo vamos a hacer en otro lado, pero sí estamos pensando en eso. Sí entendemos la falencia que tiene en ese sentido. Muchísimas gracias. ¿Entendieron lo que le quise decir, cierto? Sí. Ok, gracias. Bueno, esta es nuestra última intervención de esta parte. Muchas gracias. Yo soy estudiante de primer semestre de música, soy estudiante del profesor Edward, y también un poco a tono con lo que la señora estaba preguntando, también quería manifestar de alguna forma mi agradecimiento infinito al profe por su trabajo excepcional, por la aplicación. Yo conozco los términos de la figura, conozco los nombres del pentagrama, pero he desarrollado con él, con la aplicación, esa práctica, gracias a la aplicación. La aplicación ha sido, de alguna forma, lo que me ha resuelto lo que yo venía buscando a la universidad. O sea, yo estaba envainado porque no llegaba por mí mismo a eso. Y con la aplicación he podido ejercitando, es aleatoria y me da ejercicios aleatorios y gracias a eso puedo ir mejorando mi lectura. Quería anotar lo mismo que el compañero, profe. Full bacano todo, a los dos, desde siempre, de que los conocí. Lo que decía el compañero, a mí me ayudó, en las clases él nos pasó el documento de Dandelot, entonces gracias a eso he podido solucionar lo de la parte teórica y esas partes, pero full bacano el otro detalle de lo de la otra aplicación para resolverla. Gracias. Bueno, demos un aplauso a nuestros ponentes. Yo los quiero dejar con una frase, y es esta: por el placer de hacer música. Hacer música no debería ser sufrir, debería ser diversión únicamente. Riet por el placer de hacer música.